Vamos a la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3. Hoy estaremos estudiando los versículos desde Colosenses capítulo 3, 18 hasta el capítulo 4, 1. Les prometí que íbamos a estar recordando los roles nuestros y que nadie iba a quedar por fuera de este texto, y vamos a estudiarlo. Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 4:1, dice así la palabra inspirada de Dios, o por Dios. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos recuerda el señorío de Cristo. Ayúdanos a recibir tu palabra con gozo y poder entender que todo lo que tu palabra nos ordena es posible solamente por la gracia y la obra de tu Hijo en nosotros, que es Señor de todo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. La relación más importante que podemos experimentar en la tierra es el matrimonio. Es muy importante el matrimonio porque fue diseñado por Dios para mostrar su gloria. El matrimonio es una idea de Dios, nace en el corazón de Dios. En Génesis 1:27 dice la palabra que Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó para Él. Nos asignó roles distintos. Hoy en día quieren equiparar esos roles, hacer 50-50, pero en realidad Dios nos hizo diferentes y nos hizo especiales, hombre y mujer. A nosotros como hombres nos asignó la tarea del liderazgo del hogar. Adán fue establecido para labrar el huerto, para cuidar el huerto, para cuidar a su mujer en el huerto. Y también creó una ayuda idónea, eso está en Génesis 2:18, para cumplir el propósito para el cual fue creado el ser humano, para glorificar a Dios. El Señor da la orden a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, para que la gloria de Dios, es decir, la imagen de Dios, se extienda sobre toda la tierra y sea administrado la creación para la gloria y el honor de Dios. Sin embargo, rápidamente allí en Génesis capítulo 3, el pecado entra al mundo y entonces Adán, que debía estar velando
por el huerto, Eva es emboscada por Satanás y peca y come del fruto. Y luego le dice que le dio a su marido. Sin embargo, el Señor primero llama a Adán a rendir cuentas. Él se esconde, pero Él no llama a Eva, llama a Adán, el responsable del huerto. Él se esconde. Y a partir del capítulo 3 de Génesis pareciera que toda la buena creación de Dios, toda la gloria y la exaltación de Dios estuviera frustrada, como si los planes de Dios se hubieran frustrado. Sin embargo, a pesar de las consecuencias, aún las consecuencias del pecado después de Génesis 3, nos muestran que las consecuencias para la mujer fueron individuales. Ella con dolor daría a luz a sus hijos y su deseo sería conquistar la autoridad de su marido. Esa sería la lucha de la mujer. Pero las consecuencias para Adán no son personales, son globales. El Señor dice allí en Génesis capítulo 3, maldita será la tierra por tu causa, Adán. Claro, aún la tierra sufre dolores de parto por el pecado de Adán, el representante federal de la raza humana. Sin embargo, entretejido en el juicio contra la serpiente, contra Satanás, el Señor dice que Él herirá en el calcañar a un hijo de mujer un día, pero este hijo de mujer lo heriría en la cabeza para siempre. Génesis 3:15. Dios no va a frustrar sus planes gloriosos en la tierra, no. Los planes de Dios no se frustrarán, seguirán adelante y la gloria de Dios seguirá para siempre. El Redentor vendría, ese hijo de mujer restauraría el propósito de Dios para el hogar, para la familia, para las relaciones cercanas. El Hijo de Dios vino al mundo para crear una nueva humanidad. El Hijo de Dios vino al mundo para cambiar los corazones de los pecadores y crear un nuevo cielo, una nueva tierra, crear un nuevo pueblo, una nueva humanidad que va a ser transformada de adentro hacia afuera, que tendría un corazón nuevo, y eso lo logró en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, todo está consumado, significa que los pecados, que toda la frustración que el pecado produjo, aún la muerte que produjo el pecado, fue saneada y restaurada por Él. Al tercer día, de lo cual hablaremos dentro de 8 días, el Señor Jesucristo vence la muerte, vence el pecado, vence la maldad, y entonces recibe la autoridad para crear una nueva humanidad de los redimidos, de los salvados por la fe en su nombre. Y de eso se trata Colosenses, de la supremacía de Jesucristo. Y ese es el mensaje en esta mañana. Si Cristo es Señor de nuestras vidas, entonces las relaciones del hogar y también las relaciones del trabajo serán renovadas. Si Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, de eso vamos a explicarlo, entonces las relaciones del hogar
y las relaciones del trabajo serán renovadas. En primer lugar, veremos de los versículos 18 al 21 que Cristo es Señor del hogar. Y en segundo lugar, de los versículos 22 hasta el 4:1, Cristo es Señor del trabajo. Ahora, es muy importante la palabra Señor, no podemos entenderla como nuestra mente quizás funciona en este tiempo. Uno dice, sí Señor, no Señor, a todo el mundo. Que pase el Señor, ya viene el Señor, ¿sí? Lo usamos de manera coloquial. El término Señor, respetuosa también. Pero la palabra Señor aquí en el versículo 17, allí antes de nuestro texto, dice, recordemos lo que dice el apóstol Pablo, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, el apóstol Pablo está dándole un título a Jesucristo. El idioma original es la palabra kurios. Y significa que Jesucristo es Señor, es decir, es el propietario de toda la tierra. Él es la imagen del Dios invisible, Él es el que sostiene la tierra, Él es el rey de toda la tierra. Y por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice que Jesús es Señor, es decir, Él es propietario y Él hace lo que quiere con su propiedad. Y por lo tanto, todo lo que existe debe darle honor a aquel que es Señor, que es Cristo. Ese es el término Señor. En el capítulo 2, versículo 6, dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Y ahora el apóstol Pablo recuerda que todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, es decir, el dueño de todo. No le hacemos un favor, o sea, el Pablo no está diciendo, háganle un favor a Jesús, no. Él está diciendo, Él es Señor, por lo tanto, vivamos para Él, en nuestra relación, en el hogar. El señorío del hogar romano, ahora, ¿qué pasaba en el primer siglo en los hogares romanos? Quienes han estudiado derecho, quizás han aprendido un poco sobre los patriarcas, ese patriarcado, ese pater familias, que es como en latín, que enseñan que hay un padre de familia, y en el derecho romano, en la cultura romana del primer siglo, el padre de familia tenía el control absoluto de su esposa, de sus hijos y de sus siervos. Él podía desechar a cualquiera de todos los que estaban en su casa. Tenía la autoridad, inclusive de desterrar a sus hijos, de maltratar a su esposa, de cambiarla cuando quisiera. Él, el padre de familia, el hombre de la casa, tenía una autoridad sobre la vida y sobre la muerte de todos los que estaban bajo su techo. Eso incluía a sus siervos, es decir, a sus esclavos. Pablo expresa entonces a la iglesia de Colosas que ese patriarcado fue sustituido por un Señor. Entonces el apóstol Pablo está renovando el entendimiento de todos los colosenses, especialmente de la iglesia de Cristo. Él está diciendo, claro, en los hogares romanos hay un patriarcado totalmente abusivo, totalmente indolente, totalmente sin amor.
Pero ese patriarcado, ese señorío, ha sido sustituido por un Señor. ¿Quién? Cristo. Y por eso entonces es que comienza con las mujeres. Versículo 18. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene ¿en qué? En el Señor. En otras palabras, las mujeres solo deben estar sujetas a sus propios maridos. Las mujeres entonces pueden ver a sus esposos como protectores y como responsables del hogar ante su Señor. El apóstol Pablo está aclarando que esa sujeción es porque este hombre está bajo un Señor que es Cristo. Ese es el hogar de la nueva humanidad. Esto no tiene que ver con la inferioridad del rol de la esposa, no tiene que ver con que entonces el esposo es más que la esposa, no. Sencillamente tiene que ver con el rol. En un trabajo, el gerente y aún el dueño de la empresa no es más que aquel que de pronto está en una bodega. Eso es lo que quiere el mundo mostrar, que aquel que trabaja en la bodega es inferior al gerente en su humanidad. Y por eso quiere alcanzar la gerencia. ¿Para qué? Para recobrar una identidad mejor. Pero todos somos iguales ante Dios. Él nos hizo a su imagen. Varón y hembra, a imagen de Dios nos creó. Entonces se trata de una sumisión gozosa al esposo, porque el esposo tiene un Señor, que es Cristo. Versículo 19, entonces hay un balance, si ustedes notan, mujeres, esposas, esposos, hijos, padres, siervos, amos. Vamos a ver ese paralelo allí. Los esposos, dice el versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Se trata de un amor desinteresado, es un amor que está por encima de nuestros propios intereses. ¿Qué estamos nosotros como esposos dispuestos a dejar, a sacrificar por nuestras esposas? ¿Aún el ministerio lo sacrificaríamos por nuestras esposas? Esto no significa que cuando habla de no ser ásperos con ellas, no amargarnos por causa de las responsabilidades del matrimonio. Esta semana hablaba con un pastor que de paso pasó a visitarnos. Él es pastor en Armenia, iba para Ipiales a predicar en vehículo, un viaje largo. Pudimos hablar con él un rato y algo que no se me olvidó fue que dijo que los solteros no saben lo que es el sufrimiento. Ya saben a qué me refiero. Los solteros no saben aún lo que es el sufrimiento. El apóstol Pablo lo dice allí en Corintios. Si eres soltero, claro, pues tienes un llamado, cásate, pero está bien como estás. O sea, no vas a ser menos salva o menos salvo si eres soltero, si tienes ese llamado a la soltería. Esto se trata de un amor maduro, es un amor sacrificial como el que Cristo
como Cristo amó a la iglesia, dice Efesios 5, 25. Describe, es un pasaje paralelo en Efesios 5, de este pasaje. Ahora, en algunos escenarios enseñan que la manera de amar a las esposas es llevándoles solamente chocolates, flores, serenatas, etc. Eso está bien. O sea, eso no es pecado. Dar flores y poder halagar a nuestras esposas no es pecaminoso, hermanos, practíquenlo. Pero lo que está hablando el texto de ese amor es un amor sacrificial. Es un amor que se impone sobre nuestros deseos. Es un amor como el de Cristo, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Pareciera más fácil sujetarse, pero en este contexto los maridos, nosotros maridos, tenemos un gran desafío de amar con delicadeza y morir a nosotros mismos. Pero esto sigue. Versículo 20. Hijos. Recordemos entonces, antes de hablar de los hijos, que todo lo que estamos leyendo tiene un propósito. ¿Cuál es? El señorío de Cristo. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, reconociendo que los padres son los representantes de Dios, porque esto es agradable al Señor. Esto honra al Señor. ¿A quién? A Cristo. Esto da honor al Rey, a Cristo. En lo único que los hijos no deben obedecer a los padres es cuando los obligan a pecar contra Dios. Una esposa deja de ser sumisa a su esposo cuando este esposo la obliga a pecar contra Dios. Se acaba la sumisión, porque tenemos un Señor en los cielos. Cuando este hombre deja de honrar al Rey, a su Señor, entonces la esposa no está obligada a sujetarse, porque ya tiene un Señor en los cielos. Los hijos también, que son, por eso dice allí, a los padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto tiene que ver con no irritar a nuestros hijos. Y aquí hay tiempos en que son más dulces con los hijos, pero hay tiempos difíciles con ellos. Somos tentados a irritarlos, a exigirles cosas triviales, a regular su vida de una manera a veces irracional. No exasperéis a vuestros hijos, tiene que ver con no exigirles conductas humillantes o abusivas hacia ellos. Tampoco tener favoritismo en mi hijo preferido. Aún la muerte de las familias es la consecuencia del favoritismo de los padres. Eso está en las noticias frescas. Hijos pueden matar a sus hermanos como Caín por el favoritismo de los padres. Esto es exasperar
a los hijos. Ellos se van a desalentar. Y lo opuesto a esto es más bien darles ánimo para que su corazón no esté quebrantado, para que su alma pueda abrirse paso en la vida. Que no se desalienten, que no se sientan menor que nadie, que no se sientan incapaces de enfrentar los desafíos. Eso es no exasperar a nuestros hijos. Si la autoestima de nuestros hijos está por el piso, entonces van a ser presa fácil de este mundo. Los mercaderes de la muerte están listos para buscar jóvenes que no tienen autoestima, para exaltarlos, para reclutarlos y hacerlos máquinas de muerte o máquinas de dinero e inmoralidad. Necesitamos recordar que Jesucristo es Señor de nuestro hogar, Él es el Rey de nuestro hogar, Él es el Señor, el propietario, que todo lo que tenemos, que aún nosotros como padres, nuestros hijos, no nos pertenecen, le pertenecen al Rey, que nuestro matrimonio no nos pertenece, le pertenece al Señor del matrimonio. Que nuestra relación no es para nosotros, para servirnos a nuestros propios intereses, porque son para los intereses del Señor, Cristo Jesús. Y eso nos lleva al segundo punto. Cristo no solamente es Señor del hogar, sino que es Señor del trabajo. A partir del versículo 22 hasta el 4:1 vemos ahí ese paralelo entre siervos y amos. Al final habla de los amos. Sin embargo, tenemos que recordar que en los hogares romanos el patriarca era dueño, no solamente disponía de su esposa, de sus hijos, sino de sus esclavos. Los sometía. Sin embargo, cuando habla aquí de siervos, es la misma palabra para esclavos, doulos. Los esclavos. Ahora, para nosotros la esclavitud es un poco un término irritable, como esclavitud. Pero en el primer siglo los esclavos lo eran por diversas causas. Eran esclavos por deudas, eran esclavos por honor, eran esclavos porque quizás no tenían cómo pagar. Eran profesionales, eran médicos los esclavos, eran personas muy sabias los esclavos. Algunos de ellos los usaban para ser tutores de sus hijos. Ahora, el cristianismo no abolió la esclavitud. Eso suena de pronto un poco chocante. Pero el cristianismo no abolió la esclavitud. Sin embargo, el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 7:21 dice: ¿fuiste llamado siendo esclavo? Hablando a la iglesia, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo: tú fuiste llamado al Señor siendo esclavo, entonces, si tienes la oportunidad de ser libre, hazlo. Pero no por el hecho de ser esclavo y conocer a Cristo, automáticamente debía hacer una rebelión para su libertad. Salir a las calles de Colosas con pancartas contra Dios y contra los amos. No. ¿Por qué? Porque el cristianismo no vino a cambiar el orden social. El cristianismo fue a renovar el orden social. El cristianismo no vino a cambiar los hogares, vino a renovar los hogares. No vino a cambiar la relación jefe y empleado, sino que vino a renovar esa relación.
Los patriarcas romanos podían tratar a sus esclavos como quisieran, pisotearlos, venderlos, abusarlos. Sin embargo, en la nueva vida en Cristo, ¿cómo luce entonces la esclavitud? Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón. ¿Temiendo a quién? ¿Al amo? No, temiendo al Señor. Los siervos que han sido renovados en Cristo, que han recibido la vida de Dios, ya probablemente sí eran esclavos allí en el hogar, pero su amo es Cristo. Igual que el amo de su jefe, es Cristo. No solamente de forma externa, sino con sinceridad del corazón, es decir, hacerlo para ellos, con gracia, con excelencia, no solamente cuando activen el circuito cerrado de televisión, no solamente cuando llega el jefe, comienza la actividad, sino servir de corazón, queriendo agradar ¿a quién? Al Señor, y no a la vista humana. Probablemente tu trabajo no es reconocido en ninguna pancarta. Probablemente tu trabajo no sale en la lista de los empleados del año. Probablemente tu trabajo es anónimo y nadie conoce tu nombre. Pero aún esa labor, cuando es hecha con calidad, con excelencia para el Rey de Gloria, eso es con olor grato de adoración para Él. Porque tenemos un Señor y nos servimos para el ojo, no nos va a ascender, no nos va a remunerar a aquellos que nos miran, sino Cristo. Él es el Señor. Él merece que le sirvamos a Él. Ahora, no solamente soy pastor hace unos años. Es importante recordar que yo llevo trabajando toda mi vida. Desde los 17 años salí de mi casa a trabajar. Toda mi vida he tenido jefes, muchos. Jefes impíos, muchos. Pero desde que conocí al Señor, en vez de tener un corazón amargado contra estas personas, el Señor me dio su gracia y nos da la gracia para servir aún los que no merecen ser servidos con excelencia. Porque servimos a un Señor superior a ellos. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, es decir, hacer el mayor esfuerzo como para el Señor. ¿Por qué? Porque de Él viene la recompensa, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servir, a quien servís. Cristo merece nuestro trabajo de calidad. Cristo merece nuestra exaltación a Él. En el primer siglo quizás la cultura era de odio hacia los amos, porque eran abusivos con sus esclavos. Pero el apóstol Pablo está hablando a los esclavos: sírvanles de corazón, para que no maldigan el nombre de Cristo, sino que exalten a Cristo.
para que lo que hacemos de corazón, lo que hacemos con gozo, lo que hacemos con excelencia, aún en el último rincón de esa empresa, en el último rincón de ese lugar, lo que hacemos con gozo, con entusiasmo, poniendo toda nuestra mentalidad, toda nuestra inteligencia, todo nuestro esfuerzo. Tuve compañeros que me decían: no regales tu trabajo, haz el mejor esfuerzo, igual no te van a pagar más. Hazlo, o sea, si no te están viendo, ¿cuál es el afán? ¿Qué compañeros, no? Pero el Señor merece nuestra adoración en el trabajo. Es el lugar quizás incómodo, es el lugar donde sudamos, aunque sudamos también en otros lugares, pero aunque es un lugar de batalla, es un lugar de desafíos, es un lugar de tensiones, es el lugar donde estamos llamados a adorar a nuestro Señor, a recordar que Él es Rey, que todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria, sin importar la recompensa humana, porque trabajamos para recompensas eternas. La herencia que nos ha dado nuestro Rey de majestad. Él compró a precio de sangre la herencia eterna en los cielos para estar con Él para siempre, pues nuestro Señor se hizo un esclavo por nosotros. Él se humilló, dice Filipenses, que Él descendió desde los cielos, se hizo siervo, pero no contento con eso, bajó y se hizo un esclavo y se hizo también un malhechor. Fue tratado como un malhechor, como lo más vil de este mundo en la cruz por nosotros. Pero también hay necesidad de recordar que Jesucristo el Señor es justo. Versículo 25. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: sirve a estos hombres, sírvelos a estos amos, sírvelos en amor. Si ellos te maltratan, si ellos te pisotean, si ellos te humillan, si ellos se burlan de ti, si ellos te sacan por ser creyente, por amarlos, si te odian por amar a Cristo, si te odian a pesar de que tu trabajo es excelente, si estás con amor sirviendo, pero te odian, ámalos. Porque Jesucristo está mirando todo, y Él saldará las cuentas de estos amos. El Rey en los cielos, el Señor de señores, Él no se dejará sobornar por nadie, porque Él tratará y mirará al siervo y al amo con la misma vara. Porque Jesucristo es justo. Sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, porque hay un Señor en los cielos que no hace acepción de personas. Él no prevaricará, porque Él es un Rey justo para siempre. Finalmente, versículo 4:1. Amos, es decir, ¿a quién está hablando? Al patriarca, al que es marido y que es padre. Tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Él es el Señor, que es justo. En otras palabras, tratar con justicia quiere decir hacerse responsable de las personas que están bajo su cuidado. Si hay la oportunidad de pagarles bien,
págales bien, no abuses de ellos. No tengas favoritismos con aquellos que son débiles. No trates mejor a los que son más allegados a ti. Sé justo con tus empleados, oh jefe, oh amo. Si eres jefe, si eres gerente, si eres el dueño, ten presente que hay un Señor en los cielos que está mirando cómo tratas a aquellos que te sirven. Cómo administras las fichas, no como unas fichas de ajedrez para sacar provecho y para luego expulsar a aquellos que han servido con honra. No para usarlos como una maquinaria para fines egoístas y viles, sino para la gloria del Señor, del Rey. Tratar a las personas que están a nuestro cargo como Cristo nos trata a nosotros. Tenéis un Señor en el cielo. El Señor Jesucristo está con sus ojos de luz, escudriñando los corazones profundamente, las intenciones, las mentes. Él mirará si servimos de corazón. Él está mirando si amamos de corazón. Él está mirando si hay sumisión de corazón. Él está mirando si hay obediencia de corazón. El Señor en los cielos escudriñará las almas eternamente y Él no será burlado. Él no puede ser engañado. Él no puede ser sobornado. Él no puede ser burlado. El Señor es justo. Recompensará a los suyos. Él es digno de nuestra adoración. Al reflexionar como padres, quizás, si tuviéramos una libreta, algunos toman apuntes, otros miran la grabación. Si quizás tuviéramos una lista de chequeo, ¿cómo vamos ahí en todo eso como esposas, esposos, padres, hijos, jefes, empleados, siervos? Probablemente nos sentimos incompetentes. Porque al pensar decimos, yo podía hacer más. No llenamos el estándar de Cristo, del Rey. Quizás puedas sentirte, no, yo quisiera, pero no me nace. Yo quisiera, pero quizás me falta algo más. O te sientes menos que otros que quizás dan el estándar. Sin embargo, Cristo Jesús recibió el castigo de la cruz para que pudiéramos ser esposos que aman sacrificialmente. Jesucristo vertió su sangre en el madero para que las esposas puedan someterse, no por sus fuerzas, no haciendo cálculos sobre si se lo merece o no se lo merece, sino que Él entregó su vida para que pudiéramos revestirnos de Él. Jesús pagó el precio en la cruz para que podamos ser padres, podamos arrepentirnos, pedirle perdón a nuestros hijos por exasperarlos, por tener preferencias, favoritismos. Pero Cristo padeció para que podamos ser padres. Quizás no los padres de enmarcar en letras de molde, pero sí los padres que tienen un Señor en los cielos.
Hijos, quizás recuerdas la rebeldía contra tu padre, contra tu madre. Quizás tú dices, bueno, de 1 a 100, ¿cómo obedeces en todo? 5,5, quizás. Pero aún así, Cristo fue hijo obediente al Padre Celestial, sometido aún a la cruz, para que nosotros pudiéramos ser esos hijos. Pero también, quizás como empleado, como siervo, al recordar quizás el maltrato o quizás la injusticia, puedes pensar que no has servido como debe ser. O quizás has calculado tu trabajo de tal manera que solamente esté haciendo lo indispensable para ganar tu salario y nada más. Sin embargo, Jesucristo fue esclavo, siervo, sufriente, dice Isaías, para que nosotros podamos servir de corazón. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es verdaderamente Jesucristo quien tiene la propiedad de tu alma, de tu corazón, de tu vida? ¿Es realmente el dueño de todo lo que eres? ¿Te consideras de la propiedad de Jesucristo? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Él te mande? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a obedecer a tu Rey, al Señor de los cielos? No contestes apresuradamente. El Señor Jesucristo dijo que ninguno que va a construir una torre se apresura, sino que hace los cálculos para no quedar avergonzado. Ninguno que va a librar una batalla no se sienta a calcular primero para saber si puede vencer. De la misma manera, necesitamos calcular el costo de aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas, antes de apresuradamente decir amén. Porque Él demandará nuestra propia vida. Cuando Jesucristo es Señor del hogar y del trabajo, nuestras relaciones serán renovadas y serán para la gloria de Él, aún en medio de nuestras imperfecciones. Oremos. Padre, gracias Señor, porque somos confrontados con tu palabra santa. Ayúdanos a poder meditar en tu palabra y a recordar el señorío de tu gloria y majestad, Señor. Llévanos a vivir vidas renovadas como una nueva humanidad en un medio de un mundo caído, porque es la manera que nos escogiste para salvación, para reflejar la gloria de tu nombre en medio de un mundo caído y roto. Ayúdanos, Padre, perdónanos, y gracias por Jesucristo, que es el único perfecto Hijo, perfecto Rey, perfecto amo y perfecto esposo de su iglesia, porque entregó su vida por nosotros, pecadores, para vestirnos de justicia y santidad y desposarnos cuando venga su reino y se establezca para siempre en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Es por su nombre que oramos. Amén.